Gloria a Dios, buenas noches. Hoy somos poquitos, pero benditos. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, el Señor nos esté dando bendición a los que estamos el día de hoy aquí, los que nos están viendo por internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora a la que tú nos vayas a estar viendo, el Señor esté bendiciendo tu vida, el Señor esté o siga teniendo piedad y misericordia de tu vida. Gracias a Dios por este día, por este miércoles. Siempre lo digo, es como necesaria la palabra a mediados de la semana para recargar nuestras energías espirituales, nuestra pila espiritual. Bueno, gracias a Dios por este tiempo y vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que Él hace por nosotros, y a veces simplemente decir gracias por todo, porque se nos escapa o se nos pasó, pero todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y bueno, el tema del día de hoy es una identidad correcta como hijos de Dios. ¿Cómo te ves como hijo de Dios? ¿Cómo es tu identidad delante de Dios? Porque esta parte es bien importante para mantenernos de pie aún en los momentos más difíciles. Y bueno, el Espíritu Santo es tan bueno, es tan maravilloso, que va hablando y va dando el tema y lo va sacando. Este tema yo lo entendí o me interesé en él por medio de una alabanza, y esta alabanza es como que habla de ya no soy esclavo del pecado, no del temor, sino ahora soy un hijo de Dios. Y bueno, en esta alabanza me gustó y me identifiqué. El Espíritu de Dios, cuando tú le preguntas, se va a mover y va a estar hablando y va a estar revelando palabra. Y en base a esta alabanza me gustó mucho. Pienso sacarla, pero bueno, apenas la estoy conociendo. Pero la profundidad de la alabanza es grande. Yo siempre que voy a sacar una alabanza, me gusta, o nos gusta a los dos, a mi esposo y a mí, como que ver qué es lo que está diciendo la alabanza. Realmente es una alabanza que va a honrar y va a glorificar el nombre de nuestro Señor, o es algo que solamente lo estamos cantando por cantar. Entonces, bueno, esta alabanza fue muy impactante para mí, me gustó mucho, y en ella hablaba de la identidad de ser hijos de Dios. ¿Qué es la identidad correcta? Porque hay identidades que el mundo, la sociedad, tus amigos, ideologías nos quieren implantar, pero hay una identidad correcta que te va a hacer triunfar, que te va a hacer sentir bien, que no te va a fallar y que no va a cambiar. Es la identidad que tenemos en Cristo Jesús, la identidad que tenemos como hijos de Dios. Tenemos una identidad, tenemos esa identidad, y es bien importante entender qué identidad tenemos en Cristo Jesús, porque por más que yo insista que la palabra es viva y eficaz, o insistamos en que la palabra tiene poder, si tú no tienes la identidad de ser hijo de Dios y que tienes un Padre todopoderoso, no es posible pronunciar esas palabras de poder si no estás entendiendo desde la identidad a Cristo, a tu Padre, y tú siendo hijo de Dios, hijo del Padre de Dios Todopoderoso. Necesitamos entender qué es identidad. Y bueno, básicamente yo encontré así como que qué es identidad rápidamente, qué significa tener identidad. Y identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otra en conjunto. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia, algo que sientes que es tuyo. Somos creación de Dios, por lo tanto, incluso desde antes de nacer, nosotros tenemos ya esa identidad. Esa identidad nosotros ya la tenemos y nos caracteriza como hijos de Dios, embajadores aquí en la tierra por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hijo de Dios recibe la herencia del Padre, un hijo de Dios recibe la herencia del Padre, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de percibir y la forma de comportarnos. Por eso es tan importante que nuestra identidad esté bien sólida, firme,
en nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Por medio de Él nosotros somos sus hijos, y esto nos da esa identidad que a veces muchos están buscando y no la encuentran, y hay una identidad incorrecta porque la están buscando en el lugar y en el momento incorrecto. La identidad correcta nos la va a dar el Padre, llamándonos o haciéndonos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial. Y Romanos 8:15, lo pueden buscar, pero yo la tengo aquí. Romanos 8:15 nos va a hablar de que somos hijos de Dios, y somos parte de nuestro Señor. Romanos 8:15, vamos a ver qué nos dice. Romanos 8:15, dice la palabra de Dios: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dice la palabra, no tenemos o no nos ha dado Dios un espíritu de esclavitud, y dice aquí, para estar otra vez en temor. ¿Por qué nos está hablando del temor? Porque básicamente es el sentimiento, es lo que experimentamos en cada situación. Ese espíritu, dice la palabra, es un espíritu de temor. Es un espíritu de temor que te va a impedir moverte y creer que realmente eres un hijo de Dios. Y dice Dios, yo no te di ese espíritu de esclavitud, yo no te di ese espíritu de temor, sino que yo te di un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Abba, Padre, hay quienes dicen papito mío o algo así, pero bueno, supongo que en hebreo es Abba, y Abba en hebreo es Padre, Padre mío o Padre, ¿no? Entonces, bueno, es Abba, Padre. Por Él podemos clamar Abba, Padre. Recibimos la identidad del Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a dar esa identidad? El Espíritu Santo nos va a dar la identidad como hijos de Dios, hijos de nuestro Señor. Desde nuestra identidad podemos saber quiénes somos. A veces no identificamos exactamente cómo somos, porque es muy difícil identificar quiénes somos, y el que te lo va a estar revelando es el Espíritu Santo. Porque desde nuestra identidad hablamos, pensamos y vamos a hacer. Por eso es tan importante que empieces a identificar tu identidad, si es correcta o es incorrecta. Si estás en una identidad correcta, pues gloria a Dios. Si no, es necesario rectificar y empezar a evaluar cómo vas a imponerte esa identidad en Cristo Jesús. Lo que hablamos, lo que pensamos y lo que hacemos proviene directamente de la identidad que vamos a tener. Es tan importante la identidad que tenemos, que el Señor nos lo hizo saber siempre, o nos lo ha hecho saber siempre. Él dice, tienes identidad, tienes nombre, tienes un apellido, tienes un pueblo, tú tienes una raíz, no eres huérfano, dice la palabra de Dios. Tenemos una identidad en nuestro Padre, tenemos un nombre. Es tan hermoso esto. Somos su pueblo, dice la palabra por ahí. Somos pueblo escogido de Dios, y somos un sacerdocio escogido de Dios. Y vamos a ver cómo el Señor desde el principio ya nos había dado identidad, y ya nos había hecho para que formáramos parte de Él. Ya nos había formado para Él y ya nos había hecho para Él. Vamos a estar en Jeremías 1:4. Vamos a estar en Jeremías 1:4 y vamos a estar analizando lo que nos está diciendo Jeremías 1:4. Jeremías 1:4, vamos a leerlo. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo. Esta palabra de verdad es bien hermosa, bien impactante, porque nos va a hablar de lo que el Señor ya había pensado de nosotros. Y dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí hay un verbo muy interesante, antes que te formase. En hebreo
la palabra, aquí lo puse, me parece que sí, ahí está. En hebreo la palabra es yatzar. Yatzar es diferente a bará. Bará es un verbo propio de Dios, un verbo que solo le pertenece a Dios, no se usa para el hombre. Bará, Elohim, los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó el universo. Este verbo es específico de Dios porque de la nada Él creó, pero yatzar quiere decir también crear o hacer. Pero yatzar es como que meterle la intención, es como formar, es como plasmar, es como si Dios hubiera dicho, a ver, vamos a hacerle así el cabello, los ojos, vamos a formarlo de una forma artística. Yatzar, ese verbo es lo que nos está indicando, dice la palabra de Dios. Dios creó en esta palabra, en Jeremías dice, antes que te formase, antes de que te formase, dice la palabra de Dios, desde el vientre ya te había conocido Dios. Y este verbo nos habla de un artista. Dios es un artista y todo lo que hace, yo siempre lo digo, es perfecto, es hermoso y es de buen gusto. Todos somos perfectos, todos somos diferentes, pero somos perfectos porque somos esa creación de Dios. Dios nos formó de forma artística a cada uno de nosotros. Y este mismo verbo lo vamos a encontrar en Génesis 2:7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Formar es la palabra yatzar, es la misma palabra que se usa. Dios creó de su intelecto, Dios depositó toda su sabiduría, todo su ingenio en formar al hombre perfectamente. Y si tú te ves y te analizas, estamos perfectos, de verdad que nada ni nadie ha podido comparar la creación de Dios. Dios nos creó de una forma artística como nadie lo ha podido hacer y nadie lo va a poder hacer, porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es creador y de esa manera nos formó. Pero dice Jeremías, desde ese entonces Dios ya te había conocido. Tú piensas que eres nuevo, dice la palabra, no hay nada nuevo debajo del cielo ni en el cielo. Dice, desde antes que tú estuvieras, tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la palabra de Dios, el Señor empezó a diseñarte. Y el Señor es tu creador. El Señor es mi creador y es el que nos dio origen a cada uno de nosotros. Y entonces Él sabe cómo eras tú desde la eternidad. Para mí esto es un misterio, yo creo que para todos, porque ¿cómo es posible que desde la eternidad Dios ya sabía cómo iba a ser yo? Dios ya sabía cómo iba a estar en este mundo. Si te das cuenta de la profundidad de los misterios que tiene la Biblia, hay quienes dicen, yo lo entiendo, yo no entiendo, la verdad no entiendo, y es una palabra tan profunda y tan hermosa el saber que desde antes de que naciéramos, desde que antes que el Señor nos empezara a formar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos había conocido. Y Él dice, yo no te conocí como un fracasado, yo no te conocí como un loser, como una persona que se la pasa diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Yo no te formé con ese mal carácter. El inicio, y esto me recuerda pues a un carro, ¿no? Cuando te dan un carro de agencia sale con 0 kilometraje. Va a salir con 0 kilometraje y si no, pues ya lo usaron y ya te vieron ahí la cara, ¿verdad? Pero nuestro Creador nos envió cero kilometraje. Fue la sociedad, fue el mundo, fueron nuestros padres, fueron nuestros maestros, fueron nuestros familiares que nos empezaron a formar y nosotros mismos también nos empezamos a formar. Pero al principio, en el principio, el Señor tenía planes hermosos para cada uno de nosotros. Dice, desde antes que tú nacieras yo ya había pensado en ti y yo sabía y sé que tengo planes hermosos y maravillosos para tu vida. Y dice la palabra también, aquí dice, te conocí. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. La palabra conocer en hebreo es yadá. Yadá ya la hemos visto. Y yadá es conocer, sí, conocer a una persona, conocer una historia, conocer un país. Pero yadá también tiene el sentido
íntimo, de intimidad. El Señor nos conoció en la intimidad. El Señor en la eternidad ya había tenido contigo un encuentro íntimo. Él te conoció en la intimidad. Él te conoce como eres tú. Él sabe cómo eres tú, y lo que pasa es que nos hemos ido deformando a través de los años, a través de la vida, nos hemos ido deformando, pero el Señor nos dio una identidad perfecta y correcta, y la hemos extraviado, o se nos ha olvidado, o la perdimos, o la sociedad, o la familia, o los amigos nos la están quitando y nos están implantando una nueva identidad. Hay una carencia, yo siento, hay una carencia, hay una escasez, no sé cómo llamarlo, una escasez de identidad. Si tú te das cuenta, el mundo te está manejando 1000 identidades, ¿verdad? Y te quieren manejar ideologías nuevas, te convienen más porque te van a dar, porque te van a llenar. Los amigos, no eres o no estamos siendo nosotros mismos, porque siempre tratamos de imitar, porque siempre tratamos de buscar, porque no estás en la identidad correcta, porque al no tener tu identidad correcta, estás buscando cuál te encaja mejor y cuál te conviene mejor. Pero dice Dios, yo te conocí desde la eternidad, dice, y te llamé hijo mío. Somos hijos de Dios, somos hijos de su creación, y dice la palabra Yadá, el Señor nos conoció ya en la intimidad, Él ya tuvo ese encuentro personal con nosotros, Él ya nos conoció, y entonces el Señor nos da este privilegio de ser llamados hijos de Dios. La palabra en hebreo, bueno, ya vimos, es format yatzá, y también aparece en Génesis 2:7, yatzá, el Señor formó, y hablábamos de una obra maestra. Somos la obra maestra de nuestro Señor, somos el barro en sus manos. Nosotros somos ese barro, dice la palabra de Dios, somos el barro, y nuestro Señor es el alfarero, es el que le va a ir dando forma a cada parte de nosotros. El Señor se esmeró para hacernos a cada uno de nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Recordemos que para Dios no hay tiempo, para nosotros hay horas, ahorita son 8:20, para Dios no hay tiempo, para Dios no existe el tiempo, es lo mismo en la eternidad, el presente y el pasado, y es un misterio también, pero dice Dios, yo ya te conocía, a ti que estás aquí, ya te conocía, yo ya te había conocido, yo ya te había entendido. Y entonces nuestro Señor nos formó de una forma especial, de una forma artística, como nadie lo habría podido hacer. Nadie lo hizo, solamente nuestro Señor. El Señor nos conoció, el Señor ya tuvo ese encuentro con nosotros, y entonces, ¿por qué no volver a ese origen antiguo? En hebreo la palabra es volver, ¿verdad? Regresar a tu estado original, dice el Señor. Eras hermoso, eras perfecto, dice el Señor. Necesitas volver a ese, regresar a esa parte nueva que tú eras, a tu identidad correcta, porque el mundo ha deformado tu identidad, el mundo ha querido cambiar nuestra identidad, ha querido deshacer, destruir la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a ir a una cita, dice, porque a los que antes conoció, está en Romanos 8:29, 30, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:29. El propósito de Dios al llamar a las personas a la salvación es que sean conformadas a la imagen de Él, a la imagen del Hijo de Dios. El Señor le dijo a Jeremías, desde antes que nacieras yo te formé. El Señor nos está diciendo lo mismo, desde antes que nacieras yo ya te había conocido, desde antes que tú nacieras yo ya tenía conocimiento de quién eras tú, ya tenía conocimiento el Señor de quiénes íbamos a ser nosotros. Un misterio, te lo digo, un misterio
tremendo entender que Dios ya nos conocía, que Dios desde la eternidad ya nos había conocido en la intimidad. Y entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque esta pregunta te la hace el mundo, esta pregunta te la hacen los amigos, esta pregunta te la va a hacer la misma sociedad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y la única persona que podría darnos la respuesta, no te la puedo dar yo, por más que te conozca como pastor o mi esposo como pastores, realmente no sabemos quién eres tú. Tenemos, no sé, 100 miembros, los conocemos, por supuesto, porque oramos por ustedes, por sus peticiones, pero realmente nosotros no podemos decirte quién eres tú. Tus papás, pues tampoco, porque si te conocen, ellos son tus padres y conocen la mayor parte de ti, pero tampoco tienen idea tus padres de quién eres tú. Tus amigos, por supuesto que menos un amigo te va a poder decir quién eres tú. La sociedad, pues imagínate con tantas ideologías que un día puedes cambiar de forma de pensar y un día decides ya no ser mujer y mejor decido ser hombre. Tú te imaginas la inestabilidad de identidad que el mundo te está ofreciendo. Tú te das cuenta el peligro de la inestabilidad que hay en una identidad. Por eso yo te digo, no le preguntes al mundo, no le preguntes al que está a tu lado quién eres tú, porque el que sabe perfectamente y te conoció desde la eternidad y que te puede dar la respuesta de quién eres tú es Dios. ¿Por qué no te vas directamente a Dios y le dices, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y el Señor te va a responder. Yo te hablaba de esta alabanza, en medio de esta alabanza el Señor me hizo ver, yo le preguntaba, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y Él decía, en esta alabanza, no eres más esclavo del temor, eres un hijo de Dios y tienes nombre y tienes herencia y tienes un padre y tienes todos los beneficios que atribuyen por ser hijo de Dios. Si tienes duda de quién eres tú, a dónde ir, pregúntaselo a Dios y la palabra te va a responder quién eres tú. El Señor te va a responder quién eres tú. ¿Quién eres tú en Cristo Jesús? Yo te decía, somos herederos y somos coherederos en Cristo Jesús. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos un Padre que es amoroso, que es misericordioso. ¿Cómo no nos dará todas las cosas que le estamos pidiendo? Lo que pasa es que no tenemos esa confianza o no nos la creemos realmente de eres mi Padre, Señor, eres mi Padre. Y escuchaba un ejemplo de un pastor que decía, tú no llegas a tu casa y con toda la referencia del mundo saludas a tus padres, bueno, al menos yo, ¿verdad? Yo llego a ver, madre, ¿qué hiciste de comer? Tus delicias, y entro a la cocina y tomo de lo mejor que ella hace y siempre le digo, madre, Dios te bendiga porque es una comida que yo nunca voy a hacer porque no la sé hacer y qué flojera hacerla. Entonces llego al refrigerador y saco y si mi papá está haciendo sandía le agarro porque hay una identidad que yo tengo. Me explico, yo no puedo llegar con tu papá y a tu casa y actuar de la misma manera y abrir un refrigerador porque ese no es mi papá ni es mi mamá, pero en mi casa yo tengo toda la confianza de llegar al refrigerador y de abrirlo y sacar lo que se me antoje, ¿verdad? Y llegar a la estufa y ver lo que mi madre hizo y decir, madre, te voy a agarrar un taco porque esto se ve muy rico. Es la confianza y es la identidad que yo tengo y es la identidad que mis padres me dieron de ser su hija, de ser hecha su hija de ellos. Pero con el Padre Celestial estamos mucho mejor y no tenemos esa confianza de llegar y abrir esa puerta y decirle, Padre, voy a tomar todas esas riquezas que me pertenecen porque soy tu hija, Señor, porque soy tu hija amada y esas bendiciones me pertenecen, esas bendiciones me pertenecen. Y entonces necesitamos entender nuestra identidad en Cristo Jesús. Dios, cuando tú le preguntas quién soy yo, Él te va a decir, tú eres un pueblo escogido, tú eres un sacerdote, tú eres una reina, tú eres un rey, tú eres un bendecido, tú eres un próspero. El Señor nunca va a decir, no, pues ¿qué crees? Tú eres un hijo
bastardo, ¿qué crees que no? Tú no tienes derecho a esto. No, no te lo va a decir. Nosotros mismos y la misma sociedad y lo que has pasado te está inyectando eso en tu mente y en tus pensamientos. Necesitas la identidad que te haga llegar, dice la palabra de Dios, confiadamente delante del trono de nuestro Padre Celestial. Esa es la confianza que te va a dar la identidad. Eres mi Padre y soy tu Hijo, y me pertenecen todas y cada una de tus palabras y de tus bendiciones, Señor. Soy tu Hijo, soy tu heredero, y me toca todo lo que tú tienes, Señor, porque soy tu hija. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. Te decía, esta alabanza apenas la estoy intentando sacar, pero me gustó mucho porque dice, tengo nombre, y tenemos un nombre. Tenemos un nombre, tenemos un linaje, tenemos un Dios todopoderoso, pero si tú te haces llamar hijo de Dios, por supuesto que tienes todos los beneficios de ser un hijo de Dios. Tienes el reino, tienes todo lo que Dios te quiere dar porque eres hijo, y el Señor no nos va a negar nada, pero también tenemos responsabilidades, y es la parte que muchas veces a nosotros no nos gusta y que nos incomoda, pero es necesario hablar de eso también el día de hoy. Un hijo de Dios tiene derecho de tener y usar todo lo que tiene su Padre. Un hijo de Dios es bendecido, es santificado, es justificado, es levantado, es victorioso, es vencedor, es próspero, es sano, es libre y es perdonado. Un hijo de Dios tiene las bendiciones. En Jesucristo tenemos una casa. Tienes una casa aquí, pero tú sabías que el Señor antes de irse dijo, ¿sabes qué? Me voy a construir, me voy a preparar una morada para ti, porque tú eres mi hijo y no puedes llegar. No puedes llegar. Imagínate el Señor tan hermoso que dice, no te puedes llegar tú al cielo sin tener donde vivir. No te vas a preocupar de eso, porque dice el Señor antes de irse, dijo, Jesucristo, tenemos casa, tenemos herencia, un nuevo nombre, libertad, una identidad. Somos más que vencedores y tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como creyentes podemos saber que Dios es el diseñador maestro de nuestras vidas y el alfarero, el que va a estar moldeando y formando nuestra vida a través del tiempo. Todos somos formados por su mano, y esta palabra me gustó mucho. Vamos a verla en Isaías 64:8. Dirás, bueno, la palabra fue para Jeremías y Dios lo formó desde el vientre, pero vamos a ver cómo también Isaías nos va a decir lo mismo. Isaías 64:8. Vamos a ver lo que dice. Dice Isaías 64:8, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías nos lo vuelve a decir, somos tu obra, Señor, somos tus hijos, somos tu creación, por lo tanto tenemos derecho a todas y cada una de tus bendiciones. Nos eligió el Señor y somos hijos de Dios. Ya no eres, dice la palabra de Dios, ya no eres esclavo, ya no eres un esclavo de la religiosidad, ya no eres un esclavo del temor. Ahora eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, tenemos herencia y somos herederos de todas y cada una de las bendiciones en Cristo Jesús. Vamos a ver esta parte. Jesucristo tenía su identidad bien definida. En la palabra nunca encontramos que Jesucristo se fue con los de la nueva era o con una nueva ideología que por ahí salió, ¿verdad? Jesucristo sabía desde pequeño cuál era su lugar. Jesucristo sabía su misión y tenía su identidad bien clara, quién era su Padre, y nada ni nadie lo podía mover. Vamos a ir a esta cita, a Lucas 2:49, vamos a leerla.
Dice la palabra de Dios, dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta historia nos habla cuando los papás de Jesús bajan al templo en la fiesta de Pascua, bajan y dice la palabra de Dios que tenía 12 años Jesús. Y entonces dice que él se quedó en la sinagoga con los rabinos, con los maestros de la ley, hablando del reino de Dios, hablando y preguntando y cuestionando la grandeza de Dios. Dice la palabra de Dios que les contestó a sus papás, ¿por qué me buscas? Si tú sabes que yo ando en los negocios de mi Padre. La identidad de Jesucristo se deja ver en esta respuesta. Jesucristo dice, yo no tengo a los 12 años, imagínate, y nosotros a los 20, 30, 40, 50, 70, 80, no entendemos nuestra identidad, no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida porque no tenemos la identidad correcta. Jesús a sus 12 años entendía perfectamente su asignación que tenía por su Padre en la tierra. Sabía el propósito por el cual había llegado a este mundo. Jesucristo tenía bien clara su identidad. Y mira que los judíos son unos buenazos en la ley y en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no nos dice, uy, pues de repente lo confundieron aquí los fariseos y los escribas y los doctos de la palabra, pues porque la palabra que ellos hablan y el conocimiento de verdad, lo que sea de cada quien. El judío tiene mucha revelación, tiene mucho conocimiento, mucha palabra. Dice la palabra, ni estos hombres movían la identidad de Jesucristo. Jesucristo tenía una identidad muy clara desde los 12 años, desde esta pequeña edad. Él ya tenía asignada la obra por la cual había venido a este mundo. Él sabía a que había llegado. Él tenía un propósito por el cual estaba en este mundo. Su identidad correcta lo llevó a comportarse también correctamente. Un hijo de Dios busca estar en los negocios del Padre. Yo te busco y yo te pregunto, ¿estás en los negocios del Padre? En hebreo, no busqué bien la palabra en griego, pero en hebreo dice la casa de mi Padre, no en los negocios. Decía así como que bait en hebreo es casa. Entonces no olvidé preguntarle a mi esposo si era lo mismo en griego, pero dice lo que sea en los negocios o en la casa, pero Jesús estaba en el lugar correcto. A los 12 años, ¿dónde anda un niño? De esa edad, un niño ya tiene un iPad, ya tiene cuentas en internet, ya tiene teléfono, ya puede accesar a lo que él quiera. A los 12 años, dice Jesús, a sus 12 años la respuesta tan sabia que dijo, en los negocios y en la casa de mi Padre me es necesario estar. Y estaba en el lugar correcto. Yo te pregunto, ¿dónde están a los 12 años tus hijos, tus sobrinos o tus conocidos? ¿O dónde estabas tú a los 12 años? Bueno, ya deja tú, ya pasaron los 12 años, 20, 30, 40, 50. ¿Dónde andas tú? ¿Estás en los negocios del Padre? ¿Estás en los negocios? Porque dice Jesús, dice más adelante la palabra, y Jesús estaba creciendo en sabiduría, estaba creciendo físicamente y estaba creciendo en conocimiento y en la gracia de Dios. Tú y yo, la identidad que tenemos nos tiene que llevar para arriba, no te tiene que llevar para abajo. La identidad es para llevarte para arriba. Un hijo de Dios busca agradar al Padre. Jesús dijo, busco agradar a mi Padre, busco hacer la voluntad de mi Padre, busco hacer los negocios correctos de mi Padre, a lo cual me llamó. Una identidad correcta va a impactar tu forma de hablar, va a impactar tu forma de pensar y de actuar. No te vas a arrepentir por decir, uy, la regaste porque no estaba correcta tu identidad. Jesucristo desde los 12 años andaba metido en los negocios del Padre y tenía bien definido que era hijo de Dios y decía, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios.
Yo soy el Hijo de Dios. A Jesucristo, yo te decía, nadie lo movía y nadie lo movió. Tienes esa identidad de decir, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios y ando en la casa y en los negocios de mi Padre. Soy sano porque soy hijo de Dios. Soy próspero porque soy hijo de Dios. Soy bendecido porque soy hijo de Dios. Soy perdonado porque soy hijo de Dios. Soy ungido porque soy hijo de Dios. Aquí me gustó algo hermoso en esta parte de esta palabra, porque Jesús nos hace ver, estoy en los negocios de Dios. Desde el principio Él buscó la presencia de Dios. El mundo te ofrece una identidad donde tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer, quieres hacerte famoso, pues sácate la foto ahí medio rara para que impactes y entonces te lleguen millones y millones de seguidores y de esa forma seas famoso. Quieres ser médico, no sé, tienes que estudiar 15, 20 años para que entonces seas un buen médico. En el mundo primero haces lo que tienes que hacer para después ser lo que quieres ser. En Dios y en el reino de Dios, primero somos y después hacemos. Y esto es bien interesante, porque siempre el Espíritu Santo me revela cosas de cómo es verdad, y yo te lo hablo desde mi experiencia. El mundo, la identidad que el mundo te va a dar, siempre te va a orillar y van a ser cosas que muchas veces no van a ser agradables delante de Dios. Dios Jesucristo, dice la palabra, siempre buscaba agradar al Padre. ¿Estás buscando agradar al Padre haciendo lo que estás haciendo, buscando lo que estás buscando? O la identidad te la está implantando la misma sociedad porque no hay de otra, y estás tan perdido que tu identidad es lo que encontraste de identidad. En Dios, en el reino de Dios, primero somos y después hacemos. En el mundo, yo te decía, necesitas hacer, y vas a hacer cosas que muchas veces no van a ser gratas delante de Dios, pero de esa forma vas a hacer lo que quieres hacer. Y con Dios no, con Dios ya eres hijo de Dios, ya eres hijo de Dios, ya eres salvo, ya eres bendecido, ya eres ungido. Cuando tú eres ungido, ¿qué procede? Dirían por ahí, ¿qué procede? Usar la unción que Dios te dio, y no lo usamos. Yo me acuerdo de este ejemplo, lo ha dado mi esposo pero solamente su parte, cuando estuvimos en una iglesia y el pastor vio a una mujer con espíritu inmundo, y entonces pues llevábamos, no sé, un año en el ministerio, yo no había visto nunca el mover de esa forma del Espíritu Santo, y el pastor le gritaba, no, ahí te va el Espíritu Santo, y lo aventó, y la mujer se cayó, ¿no? Inmediatamente pues no había mujeres, y me llamó a mí, ven para acá. Y yo dije, no, yo todavía no estoy preparada, yo, ¿cómo crees? Necesito más cursos y más entender de la unción de Dios. En Dios primero eres, yo ya era ungida, y después haces, ¿verdad? Y yo quería, no, primero necesito hacer, leer, prepararme, ir a cursos de la unción, qué significa la unción, para entonces hacer lo que el pastor me estaba mandando hacer. Y entonces el pastor me jaló, me dijo, que vengas acá, y me puso las manos en el estómago de la persona. Yo estaba muy espantada porque nunca lo había hecho, pero entonces hoy entendí, eso es el hacer primero en Dios eres ungido. Y Dios me dijo, ya eras ungida, pero no querías usar la unción porque tenías miedo que no funcionara. Y así estamos nosotros, muchos de nosotros. No quieres repetir, soy bendecida, porque dices, ¿y será que sí? ¿Y será que no soy ungida? De esta manera, en el reino de Dios, primero somos hijos de Dios, somos bendecidos, somos prosperados, somos levantados, somos ungidos para sanar, y somos ungidos para levantar, somos ungidos para dar la bendición a los que la necesitan. Y yo te pregunto, en este último mes, ¿cómo usaste la unción que Dios ya te dio? Porque en Cristo
ya eres ungido. No te esperes a tomar un curso de 5, 10 años, 20, hasta que tengas 50, vas a imponer las manos y vas a ungir a una persona y vas a decirle, eres sano en el nombre de Jesucristo, eres libre en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor te va a aventar, así como el Señor aventó al Padre, su Padre, por medio de su Madre María, lo aventó a hacer el primer milagro. El Señor te va a aventar si tú no te avientas a declarar que eres bendecido, que eres ungido, que eres prosperado, que eres sano, que eres libre, que eres victorioso. El Señor te va a aventar. Y esto me volvió a pasar en una ocasión que el Señor me llevó a hacer una liberación yo sola, ¿verdad? Y estamos acostumbrados, mi esposo y yo, a andar siempre juntos, ¿verdad? Y tú oras, y en lo que yo oro en hebreo, tú en lenguas, y así nos la llevábamos para hacer las liberaciones. Y el Señor dijo, ya eres ungida, y ya te lo dije y no la quieres usar, ¿verdad? Y entonces llega esta mujer así gritando en la calle, y yo, qué pena, qué van a decir los vecinos de mi mamá. Y bien especial, porque yo te he dado este testimonio, los perros empezaron a aullar y toda mi familia me dejó y se subieron y se encerraron allá arriba y me dejaron allí en la cochera a mí solita. Y yo dije, Señor, necesito a mi esposo. Y curiosamente le hablé como 1000 veces y le quise decir a personas que me apoyaran en oración, pues porque iba a haber una liberación en ese momento. Y fue bien tremendo, porque lo que yo estaba en esa confusión, la persona posesionada por el demonio me decía, tú no vas a poder, y tú no vas a poder, y Dios no tiene poder. Y entonces, a callar esas voces en tu mente y decir, tengo la unción y no soy yo, y es Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo que voy a hacer esta obra ahorita. Cuesta mucho, pero el Señor te avienta, y el Señor te va a aventar. Y yo te decía, en ese momento ni mi padre estaba, que es el más aventado para esas situaciones, nadie estaba. Los que estaban se subieron, se encerraron y me dejaron ahí, ¿verdad?, con esta situación. Y entonces, en lo que esta persona me decía, no puedes, no vas a poder, y tú no tienes el poder, y no lo tienes, en el momento el Espíritu me dio esa palabra, me dijo, yo no puedo, pero hay alguien que sí puede. Y en el nombre de Jesucristo empecé a reprender, a atar todo espíritu de muerte, porque esta persona iba para suicidarse. Ella me dijo, si tú no haces algo, yo me voy a quitar la vida. Y tú te imaginas la responsabilidad tan grande cuando alguien te llega en esa situación. Hay miedo, por supuesto, yo tenía temor, pero una vez Dios me dijo, sí, Satanás tiene poder y puede hacer muchas cosas muy grandes y muy poderosas, pero más poder tengo yo, y yo soy el poderoso de poderosos. Y entonces de ahí me agarré, mayor eres tú, Señor, tú eres el poderoso, tú eres el todopoderoso, tú eres el todopoderoso. Y hasta la fecha esta chica se congrega en otro lugar, porque ya no viene aquí por la distancia. Pero lo que yo te estoy diciendo, estás en los negocios del Padre, buscas agradar al Señor, tu identidad te va a dar esa confianza de llegar y ver a una persona mal y decir, déjame orar por ti, déjame ungirte y declarar que el Señor te va a levantar y que el Señor te va a prosperar, porque si tú no lo haces, el Señor te va a aventar al ruedo. Yo te preguntaba, ¿hace cuánto hiciste una liberación? ¿Hace cuánto oraste por un necesitado? ¿Hace cuánto oraste por un enfermo? ¿Tiene un mes que ungiste a alguien? ¿Tiene un mes que oraste por una persona? Ayer oraste por una persona. El Señor esa unción te la da para que la uses. El Señor su palabra te la da para que hagas uso de todas las promesas que Él te está dando. Y tenemos que dejar de proclamar, no puedo, no lo siento, ay no, qué horror, esto no va a salir, ay no, qué miedo, va a pasar esto, va a pasar el otro. Por supuesto que da miedo, yo no te digo que no, porque todos pasamos por situaciones que de repente te espantan y te mueven el piso y te hacen pensar qué va a pasar, pero el Señor vuelve y te dice, recuerda que eres mi hijo, y por lo tanto tienes derecho y acceso a todas y cada una de las bendiciones
que yo tengo. Eres hijo de Dios, eres bendecido, eres sano, eres fuerte, eres vigoroso, eres santo, eres perdonado, eres justificado. Todo eso somos, y si me sigo no acabo de todo lo que somos como hijos de Dios. Pero yo te pregunto, ¿cómo está tu identidad en Cristo? Porque si no es la identidad correcta, es por eso que no puedes proclamar palabras, es por eso que no puedes orar por un enfermo, es por eso que no puedes hacer una liberación por una persona que te lo está pidiendo. Somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, tenemos una herencia. ¿Qué herencia nos va a dar el Padre? ¿Qué herencia ya nos dio aquí en la tierra? Recibiste herencia, mi padre me decía, no, pues su herencia va a ser esto y esto y esto, y bueno, gracias a Dios por esa herencia, pero tú te has imaginado, tú has pensado en lo que significa ser hijo de Dios. Es una palabra tan pequeña, pero con un amplio significado y abarca todo, abarca toda tu vida el ser hijo de Dios. Dice la palabra, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que estés en la identidad correcta. El mundo te está ofreciendo muchas identidades incorrectas, y una identidad incorrecta te va a llevar a hablar cosas que no convienen. Una identidad incorrecta te va a hacer que proclames, no puedo, no voy a tener, no, soy perdedor, soy un fracasado, no voy a poder, no voy a tener, no voy a sanar, no voy a ser libre, no voy a ser perdonado. Ese es el peligro de tener la identidad correcta. Cuando tú te pones en esa posición y dices, tengo la identidad correcta, soy hijo de Dios y me pertenecen todas y cada una de sus bendiciones y de sus promesas. Soy sano, soy victorioso, soy vencedor, soy liberado, soy prosperado, soy ungido del Señor, soy sabio, soy levantado del Señor. Todo eso es lo que te da la identidad. Vamos a ir a Gálatas 4:7. Ya lo habíamos visto en Romanos, pero también es importante verlo aquí. Porque a veces seguimos viviendo como esclavos, a veces seguimos viviendo como esclavos del temor. ¿Y sabes quién te da el temor? Ver tus circunstancias. Ver el problema te hace esclavo del temor. Y dice la palabra de Dios así, Gálatas 4:7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. A veces seguimos viviendo como esclavos y es tan sutil que no nos damos cuenta, no te das cuenta que estás siendo esclavo otra vez del temor. Y dice del Señor, yo no te di esa identidad, yo no puse en tu ADN ese espíritu de esclavitud. Una vez predicaba el pastor del ADN que tenemos, de acuerdo a esta palabra del templo de Dios en Ezequiel, y él decía, el ADN que tenemos nosotros es el ADN que Dios nos dio. Tenemos ADN de nuestro Dios. Y dice Dios, yo no puse en ti ese ADN de espíritu de temor. Tú no eres esclavo del temor, tú no eres esclavo del miedo, tú no eres esclavo de la pobreza, de la derrota, de la enfermedad y de la miseria. De verdad que es bien triste ver que a veces personas no quieren ser sanadas porque su identidad está tan deteriorada, está tan frágil, está tan vulnerable que no creen que puedan ser sanados. Y por más que les decimos, repite, no, pues lo que Dios diga, lo que Dios quiera hacer, no. Tienes que creer que eres sano en el nombre de Jesucristo, porque eres hijo del Rey. Y dice la palabra que por sus llagas nosotros ya fuimos sanados. Eres rico, ¿por qué sigues siendo pobre? Dice la palabra que Él se hizo pobre por hacernos ricos a nosotros. ¿Por qué seguimos proclamando lo contrario? No tengo para la renta, no tengo para el gas, no tengo para esto, no. La palabra tiene poder, pero yo pensaba, estoy enseñando a mi iglesia a proclamar palabra de poder, pero si tú no tienes primero bien firme
tu identidad. Es bien difícil o va a ser imposible que proclames palabra de poder. Soy ungido, soy fortalecido, soy bendecido, porque tu identidad, el fundamento de tu identidad es frágil, es vulnerable y cualquier situación, cualquier circunstancia te la va a mover y entonces tu identidad se desplomó y ya no eres hijo de Dios. Ahora eres un fracasado, ahora eres todo lo contrario a lo que es un hijo de Dios. Vamos a ir a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Para ser hijos de Dios no necesitamos hacer nada. No necesitas ser hombre, no, pues solamente los hombres van a ser hijos de Dios. No, si eres mujer, dice Pablo, en Cristo Jesús, para ser hijo de Dios, ya no necesitas ser, si eres esclavo, mujer o hombre, dice, ya no importa, dice, tú ya tienes la salvación, tú ya eres hijo de Dios y tú no necesitas hacer nada. ¿Podríamos hacer algo para llamarnos hijos de Dios? Yo creo que ni con toda la riqueza podríamos pagar para ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios más adelante, dice, porque el Señor nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios y no tuvimos que hacer nada. Somos hijos de Dios, pero Satanás te quiere engañar diciéndote que no eres hijo de Dios, al hacerte creer que no eres prosperado y que no eres bendecido. Somos hijos de Dios porque el Señor tuvo piedad y misericordia y nos dio el poder y la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Y si ya somos hijos de Dios necesitamos guardar ese nombre, necesitamos guardar ese linaje. Yo te decía, sí, somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, ya no eres esclavo de la mentira, de la idolatría, ya no eres esclavo de la fornicación, del adulterio, ya eres hijo de Dios. Pero como hijo de Dios es necesario que te apliques en andar en los negocios y en la casa de tu padre. Necesitas guardar el apellido de tu familia, necesitas guardar el apellido, el nombre de Dios. Decía Pablo, por causa de ustedes, y se refería a ustedes cristianos, es blasfemado continuamente el nombre de nuestro Señor entre los gentiles. Y esto está pasando actualmente en nuestras vidas. Nos decimos ser hijos de Dios y realmente nuestras obras dan mucho que desear. ¿Y quién es un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Según la palabra de Dios en la iglesia, todos podríamos decir, todos somos hijos de Dios. Todos los que han confesado el nombre de Jesucristo son hijos de Dios. Todos los que danzan los domingos, que levantan las manos, son hijos de Dios, ¿verdad? Todos los que diezman y todos los que dan ofrendas son hijos de Dios. Todos aquellos que se saben la palabra de Dios, que recitan versículos y que leen su palabra y que se saben la palabra de Dios, son hijos de Dios. Tiene que ver, pero no. Un hijo de Dios no se define por estos comportamientos. Vamos a ver quién es un hijo de Dios. Si tú estás pensando y estás diciendo, yo soy un hijo de Dios, vamos a ver las características de un hijo de Dios. Hoy vamos a estar leyendo esta cita, déjenme ver, Romanos 8:14. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, tú no eres un hijo de Dios. Y aunque lo digas y lo grites, no eres un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, todos aquellos que son hijos de Dios y que dicen llamarse ser hijos de Dios necesitan ser guiados por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Necesitan
hacer lo que el Espíritu Santo dice. Dice la palabra de Dios, necesitas tener ese gozo, paz, amor, paciencia, templanza, que solo el Espíritu Santo de Dios te da. Yo te decía hace un momento, si eres hijo de Dios, necesitas respetar, necesitas engrandecer el nombre de Dios con tu comportamiento. Tu identidad va a definir tu forma de hablar, de pensar y de actuar. Tu identidad va a decir si eres hijo de Dios o no eres de Dios. Y la palabra tan sencilla para determinar si somos o no somos hijos de Dios es la guianza por el Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque de esta manera tú vas a estar impactando allá afuera al mundo, vas a estar impactando a tu familia sin estarle dando bibliazos. Vas a tener que impactar a tu familia para que se haga también hijos de Dios. Un hijo de Dios necesita ser guiado por el Espíritu Santo, y un hijo de Dios va a evitar mentir. Un hijo de Dios va a evitar robar, un hijo de Dios va a evitar decir malas palabras. Y mira que esto va a impactar. A mí esto marcó mi vida porque una persona hace muchos años, antes de que yo fuera pastora, se me acercó y me dijo, oye, ¿por qué no dices malas palabras? Y yo me quedé así, le dije, porque soy cristiana y porque los hijos de Dios no hablamos de esa manera. Y me dice, a ver, enséñame qué estás leyendo. En ese momento estaba leyendo mi Biblia. Dice, me llama la atención que tú no hablas con malas palabras. Que así te educaron, por supuesto. Mi papá sí nos educó, nunca nos hablaba con malas palabras, ni nos permitía hablarnos con apodos, ¿verdad? Ya grandes cada quien hablará como quiera, pero de niñas siempre nos impusieron eso. Y yo tenía desde chica esa idea, yo no debo de hablar mal porque yo doy testimonio. Y entonces ella me dijo, a ver, ¿qué estás leyendo? Y me decía, le decía la Biblia, me llama la atención, y siempre que alguien decía groserías, los callaba, ¿verdad? Así como que sí, me protegía y me decía, no hablen malas palabras, porque ella no habla malas palabras. Ella llegó a la presencia de Dios, ella tuvo un encuentro con Dios, y a partir de ella, más de 10 miembros de su familia conocieron a Cristo. Muchos se congregan actualmente con nosotros, muchos siguen confesando el nombre de Jesucristo. Pero a lo que yo veo es, si eres hijo de Dios, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu Santo va a cuidar lo que habla. No puedes hablar malas palabras en la calle y salir de la iglesia, ya salí, destaparte y sacar todo lo que eres. No, un hijo de Dios va a cuidar lo que habla. Un hijo de Dios no roba. Alguien me decía, es que yo le robo a Walmart porque pues Walmart tiene mucho, ¿no? Entonces yo decía, no puedes robarle a Walmart, ni a Sanborn, ni a esas personas, ellos darán cuenta, pero tú no puedes robar. Y entonces te va a llegar la prueba. Mi madre siempre nos decía, no agarres ni un quinto porque de seguro lo pusieron para probarte. Y yo decía, ay mamá, esas exageraciones. Y sí, yo llegando a Israel, yo siempre lo he dicho, trabajé en Israel, y esta persona, todavía me acuerdo de ella, Aguilar, me dejó así abierto su cofre de todas sus joyas en su cama, nunca lo había hecho. Y entonces cuando yo llegué vi su cofre lleno de joyas. Y dije, a esto se refería mi madre cuando me decía, te van a probar. Y aparte de la buena educación que me dio mi mamá, yo decía, no, y aparte soy hija de Dios, y un hijo de Dios no puede robar. Y entonces así como ni moví el cofre, así lo dejé, ni acomodé la cama, porque dije, no quiero problemas, y así lo dejé. Y me fui, terminé mi trabajo, me fui, y a la semana me llamó y me dijo, me voy a Europa por meses, te entrego mis llaves, hazte cargo de la casa hasta que yo regrese. Y nunca la volví a ver más que me dejaba los pagos, porque me estaba probando, realmente me estaba probando. Y el Señor te va a bendecir cuando tú cuidas de hacer su voluntad. Y bueno, nos falta más, pero ya es hora de dejar este tema. Lo más importante es la pregunta, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a hacer, te va a llevar a hacer lo correcto, te va a recordar
todo lo que Jesucristo dijo y te va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a una mentira. Tu identidad tiene que estar bien firme. Tú eres un hijo de Dios, tú eres bendito, tú eres santificado, tú eres ungido, tú eres prosperado, tú eres sano, tú eres victorioso. Tú tienes ya la victoria porque eres hijo de Dios. Tu identidad de ser hijo de Dios te hace derechohabiente, te da los privilegios de gozar de todas y cada una de las bendiciones que Dios tiene para ti. Necesitas tener la identidad correcta. No te dejes implantar una identidad que el mundo, tus amigos, la sociedad te quieren imponer. Permite que Dios implante en tu corazón y en tu vida la identidad correcta, porque de esta forma estarás seguro de que ya no eres esclavo, sino eres un hijo de Dios con derecho a todas y cada una de las bendiciones que vienen en esta palabra. Alguien decía, son 8,000. Escuché a un pastor que decía, no es cierto, son 32,000. Las que sean, 8,000 son un montón, 32,000 son un montón. Si tu identidad es correcta y crees que eres un hijo de Dios, tienes derecho a todas y cada una de estas bendiciones. Un hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Un hijo de Dios proclama y declara todas las bendiciones y toma de todas las bendiciones de su Padre. Dios te bendiga, que la palabra haya sido de grande, grande bendición para tu vida.